quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Se mueve la mano de Dios, y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios, y en su palabra hay vida. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios, y en su palabra hay vida. Y qué bonito es pensar, creer y estar bien convencido que la mano de Dios se mueve en nosotros todos los días, porque nosotros somos sus hijos. Entonces, nosotros nos ocupamos diariamente por nuestros hijos, ¿verdad? Que tanto sacrificio por nuestros hijos. Estamos muy pendientes de ellos. Yo estoy muy pendiente de mi hijo que se fue de aquí por 3 semanas, y yo estoy pendiente, texteando a cada momento: mi hijo, ¿cómo está? ¿Ya comiste? Cógelo suave. Mami, tengo mucho trabajo, estoy un poco estresado. Mi hijo, cógelo suave, cálmate. La vida nomás es una, haz lo que pueda y hazlo bien hecho. Cálmate, cógelo todo con calma, tratando de tranquilizarlo a él, ¿verdad? Tratando de ayudarlo. Si nosotros actuamos así, nosotros que somos débiles pecadores, pensemos en Dios. Somos los hijos de Dios nosotros. Entonces su mano poderosa se mueve en nosotros todos los días. Ahí en esa necesidad, en esa situación, en ese problema. Aunque nosotros no veamos la mano de Dios moverse, en realidad Dios no deja de trabajar. Dios siempre está obrando, 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 obrando. Por eso tenemos que pedirle a Dios la fe para creer que Él está obrando, que Él está obrando en mi situación, que aunque yo no entienda lo que está pasando, pero confiar que Él está obrando, que Él obra bien, que Él tiene poder, su mano se mueve, en su palabra hay vida. El Señor lo que promete lo cumple. La palabra de Dios es vida, y el Señor nos lo dice. ¿Acaso habrá algo imposible para mí? O sea, para Él todo es posible. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine a reconocer la grandeza de Dios. Él es grande, nosotros somos pequeñitos. Que podamos nosotros comprender que el Señor todo lo puede, todo lo puede. Vamos a pedirle que a ese Espíritu Santo que venga a iluminarnos, a derramar sobre nosotros esa presencia, que esa presencia de Dios nos llene y que nos ayude a comprender esta palabra de Dios que hoy se ha leído en el mundo entero. Y está tomada según San Mateo, capítulo 10, versículo 24 al 33. Y esta palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo
desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Tema más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este evangelio termina de una manera, pues que estas son palabras que ha de hacernos reflexionar. Y el que le teme a Dios, ¿verdad? El que le teme a Dios, reconociendo que Dios es grande, que Él es poderoso, que nos ha creado, que un día vamos a comparecer delante de Él, que Él es merecedor de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, que Él es merecedor de que le ensalcemos en todo tiempo, en todo momento. Entonces, al terminar este evangelio, ha de hacernos meditar mucho a nosotros. ¿Cómo me porto yo delante de ese Dios todopoderoso? ¿Cómo me comporto yo? ¿Acaso me avergüenzo yo de hablar de Él? Pues miren lo que dice aquí. Esto es serio, esto es serio. Dice aquí, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Oiga eso. Entonces, las cosas de Dios es un misterio. Porque uno también, uno pensaría, ay, pero cuando el Señor sanaba y decía, no se lo digan a nadie. Bueno, pues miren, uno pensando bien, meditando bien en eso, uno diría, Dios mío, pero qué difícil es esto de entender. Pero también, bueno, tenemos que pensar que Dios nos pone a prueba a nosotros. Yo voy a decir algo que tal vez muchos no lo van a entender, pero luego ustedes, aquí en el mismo celular, uno puede investigar mucho en Google y eso. Con cosas que uno quizás tiene un poco como de duda, y así para uno como tratar de profundizar en eso. Pues nosotros, según lo que nosotros vemos, lo que fue leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que aconteció con Jesús, las palabras que Él dijo, cuando Él estaba allí a sola, que sudó sangre. Lo que Él dijo también cuando estaba en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno diría, pues Dios puso a prueba al mismo Jesús, lo puso a prueba. Entonces, el Señor a nosotros nos puede poner a prueba, porque el Señor en verdad nos ha dado a nosotros libre albedrío. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Sí, yo quiero proclamar la grandeza del Señor. Entonces, pues tenemos que pensar y meditarlo bien, porque a todas estas personas que les dijo, no se lo digan a nadie, después que les sanaba, ¿verdad?
¿qué hacían ellos? Ellos iban corriendo y se lo decían a todo el mundo. Entonces, ¿acaso fue Jesús a buscar a alguno de ellos, a decirle, mira, yo te dije que no se lo dijera a nadie? ¿Por qué lo dijiste? No. Y dice la palabra que era tanta y tanta la multitud, que se iba acrecentando la multitud, que ya se le hacía difícil a Jesús ya entrar así libremente a los lugares, porque era tanta y tanta la gente que ya le estaba siguiendo, buscándole. Pero ¿qué ustedes creen? Esta misma gente que él sanaba, esta gente iban a decírselo a todo el mundo. Él le decía, no lo digan. Y más rápido se iban a decírselo a todo el mundo. Entonces, ¿qué dice el evangelio de hoy? El que se avergüence de Dios, Dios también se avergonzará de él. Ay, Dios mío. Oiga, esto sí es una cosa grande, ¿eh? Eso es algo bien profundo. Porque nosotros tenemos que hacernos la pregunta, cada uno de nosotros. Porque tenemos más que pensar, a ver, ¿cómo es mi comportamiento delante de la gente? ¿Qué es lo que uno puede experimentar? Que a veces es tan difícil hablar y dar testimonio de Dios, especialmente alrededor de personas que uno sabe que no creen, personas que uno sabe que atacan a la iglesia, personas que uno sabe que no están en las cosas de Dios, que rechazan completamente, o sea, que están en el paganismo completamente. Hay que estar bien lleno de Dios para uno lanzarse y hacer una oración. Por ejemplo, si uno está sentado en una mesa junto con esa gente, imagínense ustedes que inviten a uno a un lugar, un cumpleaños. Nada que ver, hay nadie que ve que la comida que sirven y todo. Nadie aparece que haga una oración antes de comer. Si no va todo el mundo a comer. Nadie, ni siquiera por el cumpleañero o la cumpleañera. Eso es lo que a veces se ve. Oiga, y si aparece alguien que se atreva a levantar la voz, queda como un ridículo o una ridícula. O la ven o lo ven como un aguafiesta y hasta cae mal. Pero resulta que el que no se avergüenza de Dios, el que es un buen servidor de Dios, no le importa que todo el mundo en la fiesta se burle de él, que lo critique y se porta a la altura del evangelio, aún esté en esa fiesta, aún esté entre esos paganos que no quieren saber de las cosas de Dios, que solamente las del mundo. Pero esa persona que vive a la altura del evangelio, que vive para el Señor, que no le importa lo que digan de él, esta persona da testimonio de su fe con su comportamiento. Pero hay que pensar, y nosotros nos comportamos así. Oiga, porque qué difícil es eso, ¿verdad? Oiga, eso sí es duro. Qué duro es eso. Cuando uno sabe que la persona alrededor pues son así, porque se nos hace bien fácil dar testimonio de nuestra fe delante de lo que buscan de Dios. Incluso a veces hasta hablamos de más. Nos ponemos a contarle cosas de nuestra vida, testimonio. Y es una conversación muy amena. Tú me dices, yo te digo, yo te cuento lo mío, tú me cuentas lo tuyo. Ah, pero qué agradable es eso. Pero qué duro, qué difícil es hablar de Dios, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo sé que lo que yo estoy hablando cae mal, que no me hacen caso, que no me quieren escuchar. Eso es fuerte, ¿verdad? Eso es fuerte. Entonces, tenemos que pensar con este evangelio para que le saquemos provecho, porque esto es algo serio. El que se avergüence de Dios, Dios también se avergonzará de él. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Miren qué fuerte esto, ¿verdad? Es algo
bien profundo, que tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude cada día a tener ese encuentro con Él en estos tiempos que estamos viviendo. Eso es lo que está haciendo falta, gente que dé testimonio de la fe. Pero ¿qué es lo que vemos? Especialmente personas que logran tener el gran puesto, vamos a suponer aquí en los Estados Unidos. Eso es triste, ¿verdad? Que personas que digan soy católica o soy católico, que siempre ha viviendo su fe, pero cuando está allí, alrededor de todas esas personas que no practican su fe, que no buscan de Dios, esa persona tiene que en verdad vivir su fe para dar testimonio, aún ponga en riesgo su puesto. Entonces, pensémoslo más, que tiene que haber una verdadera convicción, tiene que haber ahí una verdadera fe, una verdadera relación con Dios. Que se dé en nosotros lo que dice Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué me importa a mí lo que me puedan hacer? ¿Qué es lo que dice aquí el Evangelio al principio? Oigan esto, déjame ver si lo encuentro. Dice, si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. Dice, nada hay oculto que no llegue a descubrirse. A ver. Oh, no, aquí está en el versículo 28. Aquí está, dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Miren ustedes, esto también es fuerte, ¿verdad que sí? Este evangelio de hoy es un evangelio muy profundo, porque no teman ustedes quien pueda matar el cuerpo y no el alma. Tema más bien el que puede matar el cuerpo y matar el alma y echarla al infierno. A ese hay que temer. Entonces, dichoso y bienaventurado el testigo fiel, que aunque alcance un gran puesto en este mundo, dé testimonio de su fe. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos muy tristes. Y también para nosotros los que tratamos de vivir esa fe es muy triste. Nosotros sabemos de personas católicas que tienen un gran puesto y que no mueven un dedo para, por ejemplo, para no aprobar algunas leyes que son terribles y desastrosas, monstruosas. Y qué triste uno saber personas que son católicas, que aprueben tal ley de matar, que aprueben esa ley terrible y que la persona sea católica y nadie es quien para juzgar, eso se le deja a Dios. Pero ¿cómo hace esto meditar a uno? Y uno decir, Dios mío, ¿por qué nos pasa eso a nosotros? ¿Por qué tenemos que negarte a ti, Señor? ¿Por qué? Entonces ahí tenemos que pedirle mucho a Dios, Señor, ayúdame a no avergonzarme de ti. Si yo voy en el tren, si yo voy en el autobús, si yo tengo que hablar de ti, Señor, que yo hable, que no me importa que se rían de mí, que se burlen de mí, que me insulten. Señor, ayúdame a dar testimonio de mi fe. Señor, que yo nunca te niegue, nunca jamás. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser fiel y dame fuerza, Señor. Dame fuerza para yo no negarte. Y si te niego, ayúdame pronto a levantarme, como hizo Pedro en el aprieto, ¿verdad? Pedro parece que no quería que lo mataran. Tenía allá adentro el maestro. Él no sabía si estaba vivo o si estaba muerto porque lo tenían allá adentro. Y él no sabía nada. Imagínense ustedes esos soldados caminando con esas espadas y esas cosas ahí. Y de repente esa mujer que sale, mira, ese era uno de lo de él. Ay, no, yo no lo conozco. ¿Qué hizo? Lo negó. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Señor, Señor,
que si algún día en mi vida yo te niegue, que yo pronto me arrepienta. Pero Señor, prefiero nunca negarte. Ayúdame, Señor. Yo te entrego mi debilidad, mi orgullo, mi arrogancia. Te entrego mis miedos. Esos miedos también nos hacen negar a Dios. Esos miedos, miedo al que dirán, miedo a que me maten, miedo a que me ataquen, miedo a que me quiten el trabajo. Oh, no tengo tal trabajo, ahí no son católicos. Y yo escuchar que hablen peste por ahí, compañero o compañera de trabajo, pero me quedo callada porque quiero conservar mi trabajo. Imagínense ustedes lo que fuera eso. Si el Señor se encarga de todo, dice aquí el Evangelio de hoy que hasta nuestro cabello están contados, dice aquí. Déjame ver si lo encuentro para yo leerlo tal como lo dice, que hasta nuestro cabello están contados, dice el Señor. Y nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo. No teman a los que solo pueden matar al cuerpo, pero no al alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por un centavo? O aquí viene, dice. Pero si uno de ellos cae en tierra sin que lo permita, pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Oiga esto. Dice, en cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Oiga, qué lindo eso. Por eso quise buscarlo. Y ve que no es muy fácil a veces en la lectura, ¿verdad? Uno buscar este versículo aquí, este versículo allá. Pero gracias a Dios que lo encontré. Miren qué lindo lo que dice ahí. Lo voy a leer otra vez. Que esto es algo bello. Para que nosotros no nos preocupemos. Y nos dé miedo que si me hacen esto, que si me hacen aquello. Yo mejor no hablo, no doy testimonio de Dios por cuidar esto, por cuidar aquello. Oiga, el que lo arriesga todo por el Señor, le va a ir súper bien. Y Dios le premiará grandemente. Dice, ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra, sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Pensemos nomás cuando uno mira a veces al cielo y mira a uno tantas golondrinas volando, tantas y tantas, especialmente en mi país, la República Dominicana, cuando va a llover. Es impresionante cómo salen. Yo no sé ni de dónde que salen. Y uno mira cientos y cientos. Así, pero muchas, muchas, muchas. Uno a veces ve esto allá y algo tan bello. Entonces, qué bonito pensar. Mira esos pajaritos. Son muchos. ¡Wow! Pero ¿qué tantos hay ahí? Son muchos. Pero yo valgo más que ellos. El Señor nos dice, ustedes valen más. Entonces de ellos el Señor se encarga, porque uno dice, ven acá, ¿y dónde que comen? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los palos se quedan, ni siquiera una hojita le queda. Y queda todo como si fuera seco. Y uno sigue viendo todos esos pajaritos. Y uno dice, pero ven acá, ¿y dónde que comen? Ah, pero es que el Señor cumple su palabra. Dice el Señor que Él se encarga de ellos. Y esta noche nos dice el Señor en su palabra, ustedes valen más que ellos. No tengan miedo. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no tener miedo. Cuando tenemos que ser testigos del poder de Dios, dar testimonio de nuestra fe, no podemos tener miedo a nada. Siempre tratar de llevar en alto esa bandera de la fe. Llevar en alto ese testimonio de vida, de la grandeza del Señor en nosotros, que Dios es grande, que Dios es poderoso. Tratar siempre de estar de parte de Dios, no de los hombres. El que se ponga de mi parte, dice el Señor,
yo también me pondré de su parte delante de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Señor que no nos deje caminar según el respeto humano. Porque si caminamos según el respeto humano, pues ¿qué es lo que nos pasa? Según el respeto humano, si estoy en una fiesta, digo, ay no, yo mejor no digo nada, por respeto, porque es que ninguno de ellos practica la fe, pues yo no digo nada. Eso se llama actuar según el respeto humano. Oh no, yo mejor respeto y no digo nada. Hay que tener cuidado con esa clase de respeto, porque estamos llamados todos siempre a llevar el mensaje de Dios. Hay que poner en práctica el respeto, pero ese respeto no me puede ni callar la boca para yo no dar testimonio de la grandeza de Dios. Cuando yo estoy llamada a rescatar alma, cuando yo estoy llamada a llevar el mensaje a mi familia de la fe. Pero, ¿qué sucede? Que esto no es fácil, esto es muy difícil. Y hay que vivir en oración y todos los días de nuestras vidas. Porque esta prueba la vamos a ir teniendo consecutivamente en nuestras vidas. Esto evangelio tenemos que tratar de sacarle provecho, porque esto tenemos que vivir poniéndolo en práctica todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, cuando salimos por ahí. Miren ustedes qué difícil es dar testimonio de la fe. Uno va a un supermercado, uno está en línea para pagar el artículo, y de repente escucha uno hablando atrocidades, una persona que está detrás de uno, hablando mal de la iglesia, hablando mal de esto, hablando mal de aquello. Imagínense que haya ahí 6 o 7 personas en línea. Y que usted esté ahí o que yo esté ahí en esa línea y que somos personas que creemos en Dios, damos testimonio de nuestra fe. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿le digo o no le digo? Va a venir el respeto humano. No, mejor no les digo porque esto es un supermercado, un lugar de negocio. Mira, toda esta gente, aquí se puede llamar un escándalo y yo voy a pasar la gran vergüenza. Yo mejor me quedo callada. Cada quien con su vida. Cada quien dará su cuenta. Bueno, pues en este caso, el que piensa así no va a ser la voluntad de Dios. Cada quien dará su cuenta, es verdad, pero eso no puede a mí afectar en el momento de yo dar testimonio de Dios, de mi fe, de ponerme de parte de Dios cuando yo escucho que atacan al Señor, atacan su viña, atacan la iglesia. Pues una vez más, lo que dice la palabra de Dios, el que se ponga de mi parte, yo también me pondré de su parte delante de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, estos son de los casos, ¿verdad? Es un ejemplo que pongo para que nosotros lo meditemos. A todos nosotros nos toca de vez en cuando vivir esas experiencias. O sea, que tenemos que tratar de poner en práctica todos los días de nuestra vida, de serle fiel a Dios y no avergonzarnos delante de los hombres, porque si nos avergonzamos, Dios también nos negará a nosotros. Nos dice Jesús, nos negará delante de su Padre. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a serle fiel, a dar testimonio de su grandeza todos los días de nuestra vida. Mis hermanos, que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares. Muchas bendiciones a todos donde quiera que se encuentren. Ánimo. Vamos a tratar de dar testimonio siempre de nuestra fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Así que tenemos que dar testimonio de esa grandeza del Señor. Vamos a meditar en este cantito que recientemente el Señor me permitió escribirlo y estoy enamorada yo del cantito. Vamos a meditar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Él es grande, poderoso. Él es majestuoso. Nadie como
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bendiciones a todos.